El País Podcast. El primer intento fue por instinto. De un lugar en el que no hay vestigios de algo vivo, hay que huir, alejarse, escapar. El primer intento fue inmediato. Habían pasado apenas 5 días desde que el Fairchild se había caído en la cordillera. Algunos esperaban el rescate y confiaban en que pronto iba a llegar. Otros, sin embargo, estaban convencidos. La única manera de sobrevivir era salir de la cordillera de los Andes por sus propios medios. Había que diseñar una estrategia, encontrar una forma, intentarlo. Sobre todo eso, había que intentarlo. Caminar hacia alguna parte. Andes, 72 días en la montaña. Un podcast sobre el accidente de los Andes ocurrido en 1972, hace 50 años. Auspicia la Cámara de la Construcción del Uruguay. Conduce Belén Furment. Episodio 6. Intentar. Por las mañanas la montaña es silenciosa, es como un mar en reposo. Después del mediodía empieza a chiflar el viento y todo se vuelve hostil. Aunque los días allí eran siempre iguales, era noviembre y todo empezaba a acabarse. El alimento, los cuerpos de los que proveerse, la energía, la esperanza, el tiempo. Sobre todo el tiempo. Era noviembre y llevaban un mes entero en la montaña. ¿Cuánto más podrían resistir? Ya habían intentado buscar una salida varias veces. Habían probado pequeñas expediciones y en una de ellas se dieron cuenta que no estaban en la precordillera, como había dicho uno de los pilotos. Estaban en algún sitio en medio de la cordillera de los Andes. El primer intento fue por instinto. De un lugar en el que no hay vestigios de algo vivo, hay que huir, hay que alejarse, hay que escapar. La primera expedición fue en octubre, a pocos días de la caída del avión. Salieron Carlos Páez, Numa Turcati, Roberto Canessa y Fito Strauch. El cuarto día yo estoy seguro de no enojar, estoy seguro que dependemos nosotros, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver si encontramos la batería y vamos a ver dónde estamos. Y ahí tuve un gran susto, porque al trepar la montaña éramos 4 que subimos el cuarto día. Éramos yo, Canessa, Turcati y Páez, Carlos Páez. No, Turcati lo conocía, a Canessa y a Páez los conocí allá. Y bueno, trepamos. Imagínate, de mocasines en la nieve, los pies empapados, se te empezaban a congelar. Y cuando llegamos al mediodía, nos salimos de mañana temprano, la nieve dura. Al mediodía, después de 2 horas, 3 horas de trepar, nos empezamos a enterrar casi hasta la rodilla por la nieve blanda. Yo iba adelante y de repente me entierro casi hasta la cintura en una especie de hueco. Y ahí nos asustamos y dijimos, pará, esto está, no tenemos bastón, no tenemos cuerda, no tenemos nada, capaz que nos cae en una grieta y si tuviéramos una cuerda podemos seguir. Pero entonces paramos, nos sentamos y nos pusimos a descansar. Después hubo más. Se sumaron Daniel Maspons, Roy Harley y Gustavo Cervino, Antonio Vicentini y Nando Parrado. La intención era buscar las baterías que habían quedado en la cola para poder hacer funcionar la radio. Salían en pequeños grupos, caminaban algunos metros, avanzaban 25 pasos, se enterraban en la nieve que se derretía y se ablandaba con el calor, caminaban un poco más, se cansaban. El paisaje era siempre igual. Los agarraba la noche y el frío era violento, dormían en la montaña, se daban calor como podían o regresaban. Antes de la luz, los sobrevivientes habían elegido a los más fuertes y habían armado un equipo para realizar expediciones. Los elegidos dormirían en los mejores lugares, comerían mejor que el resto, se cuidarían más que el resto. Tenían que estar fuertes para poder atravesar la montaña. Designaron primero a un equipo integrado por Nando Parrado, Roberto Canessa, Roy Harley, Carlos Páez, Numa Turcati, Antonio Vicentín y Fito Strauch, que por problemas intestinales quedó descartado. De todos ellos, Parrado y Roberto Canessa eran los que estaban en mejores condiciones. 19 años, jugador de rugby, ninguno fumaba. Solo una sal, lo que se dice, ¿no? Estaba en toda la potencia. Yo miraba a los demás y evidentemente era el que tenía las mejores condiciones. Todavía arriba Arturo Nogueira me dice, ¿te das cuenta, Roberto, que yo soy un parásito? Tengo las piernas quebradas y dependo de tipos como vos que tengan el coraje de salir caminando. El coraje de salir caminando. Me pareció fascinante pasar de víctima a una actuación, a algo heroico, de esperar, de irte secando y muriéndote al lado del fuselaje, que era todo deprimente porque hacíamos nuestras necesidades alrededor y todo, a morir en la nieve blanca tratando de llegar. Eso era una idea que me encantaba. El 5 de noviembre, Páez, Harley y Vicentín decidieron salir en una expedición de prueba.
La idea era prepararse físicamente para después acompañar a Canessa y Parrado en otra expedición. Más de una vez me cuestiono por qué nos ofrecimos a ser expedicionarios. Vos decís, nadie me ofreció nada, nadie me pidió nada. Y sin embargo aparecemos los tres, Carlitos Páez, Roy Harley y yo, que éramos compañeros de clase, diciendo, nosotros también queremos ser expedicionarios. Era demencial eso, nos quedamos quietitos en el avión y no hubiera pasado nada. Y además, otra locura más. Nos mandan a hacer una expedición de prueba, como si la energía nos sobrara a todos. Dice, bueno, vayan, como una frase salomónica, vayan y hagan una expedición de prueba. Hoy lo mirás y decís, pues estamos todos locos. El plan consistía en bajar hacia el valle, hasta la gran montaña del otro lado. Fue hacia abajo. Empezamos a caminar y en realidad íbamos bajando por ese valle. Y claro, cuando vas bajando no te das cuenta de que después tenés que subir. Y fuimos bajando y buscando cosas, y mira, acá hay una cosa, encontramos, Vicentín encontró una caja de acero inoxidable, que creo que era el recipiente de residuos del avión, o qué, una caja que la agarró y la iba llevando. Y íbamos los tres caminando y bajando, cuando en un momento dijimos, che, estamos lejos del avión, vamos a volver. Y empezamos a volver, y se levanta el viento del mediodía, se ablanda la nieve, nos empezamos a enterrar, y fue muy duro. Muchísimo esfuerzo, porque ojo, las energías nuestras estaban muy limitadas y llegamos muy cansados, desesperados, pensando que capaz que no podíamos llegar. Tuvimos que subir todo lo que habíamos bajado de vuelta al avión. Eso nos sirvió, todas experiencias, para ir preparando para cuando se sale a caminar. Hay que caminar muy temprano, no hay que confiarse, hay que tener cuidado, la nieve hay que tenerle respeto. Esa vez encontraron la puerta trasera del avión y con ella Coca-Cola, basura, restos de un café instantáneo y unos recipientes para beber. Derritieron nieve, le mezclaron ese fondo negro y tomaron agua que sabía apenas a café. A mí me tocó estar en 3, así que más que nada también era una experiencia nosotros venimos de un país sin nieve, o sea, teníamos que, y nunca había visto nieve en mi vida, o sea que teníamos que también experimentar lo que era, o sea que no sé si no hubo un éxito, digo, a mí me sirvió para darme cuenta que yo no podía salir en la expedición final, eso me dio cuenta, y ahí es donde yo me quise morir, porque dije, no podía regresar al fuselaje porque me enterraba hasta la cintura, y dije, ya basta, viste, día 55 de la historia, y yo no podía volver, y me puse a llorar, y le decía, déjenme acá. Tardaron 2 días en regresar al avión. Las distancias a la montaña son engañosas y caminarla era más duro de lo que todos pensaban. Habían bajado, pero ahora tenían que subir. La nieve seguía blanda y eso hacía que cada paso implicara enterrarse y desenterrarse en una pendiente que se hacía cada vez más empinada. Carlos Páez quiso quedarse en el camino. Se puso de rodillas, dijo, sigan sin mí, no puedo más. Antonio Vicentín lo alentó, lo insultó, lo obligó a seguir caminando. Roy Harley lloró. El fuselaje se veía demasiado lejano. Y sin embargo, había que seguir caminando, había que volver. Era increíble, y el volver al avión para mí era volver al refugio, a nuestra casa, a estar de vuelta con los amigos. Yo te juro que cuando llegué, después de un esfuerzo brutal, que estuvimos casi 12 horas caminando, la alegría que sentía de volver a ver a mis amigos, de estar en la casita, de estar protegidos, porque eso era increíble, pero en el fondo estaba el mismo cordillera perdido en el mismo infierno. La casita, un trozo de avión partido, una lata blanca incrustada en un paisaje blanco, y sin embargo, la casita, el refugio, el lugar del que tenían que partir y al que igual necesitaban regresar. Cuando volvieron, Páez le dijo a los demás que era imposible. Harley no dijo nada. Vicentín dijo, fue duro, pero se puede. Entonces el equipo designado para las próximas expediciones quedó integrado por Canessa, Parrado, Vicentín y eventualmente se sumaría Harley. Mientras tanto, Rafael Echavarren y Arturo Nogueira continuaban atrapados en el avión debido a sus piernas rotas, hinchadas, infectadas y gangrenosas. Pancho Delgado también tenía una pierna rota, al igual que Álvaro Mangino, y Coche Inciarte tenía una pierna infectada. Javier Metol todavía estaba alterado por la altura y sufría mareos constantes. Bobby François tenía los pies congelados y, como Roy Harley, había perdido toda fuerza de voluntad. Los demás seguían trabajando. Los primos Strauch, Fito, Eduardo y Daniel Fernández habían tomado el liderazgo del grupo tras la muerte de Marcelo Pérez del Castillo y seguían firmes en su rol. La Sociedad de la Nieve continuaba en marcha. Fito sabía que si querían sobrevivir, tenían que mantener el orden, la disciplina y la calma. De eso estaba seguro. Él no se iba a morir a la cordillera de los Andes. Para los que
teníamos fe, yo estaba seguro que no, yo en los Andes no me iba a morir, no sé por qué. Después me entero que mi madre fue la madre más loca de todas, que siempre estuvo segura que yo estaba vivo. Y capaz que eso me transmitió también más fe, más esperanza. Yo siempre, después que me salvé del accidente, que me salvé de la luz, digo, yo de acá salgo con vida, ¿no? Es cuestión de esperar y planificar. ¿Qué tenemos que solucionar? Estamos bien, todavía tenemos energía. Tenemos que solucionar el tema de los pies, que no se nos congelen, y el tema de la noche, las dormidas, que dormir fuera del fuselaje, si no hacíamos algo era mortal. Bueno, por suerte apareció la solución de un sobredormir, que lo sacaron de la cola los aislantes del avión, es una capa de plástico con espuma de vidrio y demás, y construimos un sobredormir macanudo para los 3 expedicionarios, y bueno, está, solucionamos el frío de los pies con nylon, entre las medias nylon para que no se te mojaran los pies. Una vez elegidos los expedicionarios, había que esperar más o menos 10 días para poder salir. Supuestamente, el 15 de noviembre era el momento en el que cesaba el frío, las nevadas no serían tan intensas, llegaría el verano y el sol, y con él, la posibilidad de estar mejor. Pero el 15 de noviembre fue, también, el día en el que Arturo Nogueira murió en los brazos de su amigo Pedro Algorta. Había pasado el último tiempo débil, con fiebre, delirante. No salía del fuselaje, estaba aislado del resto. Se mostraba hosco y silencioso. Una noche, sin embargo, les pidió a sus compañeros para dirigir los rezos del rosario. Rezó cada uno de los 5 misterios, repitió Ave Marías, Padre Nuestros y Glorias. Después agarró un papel y escribió una carta. Nunca sufrí tanto como ahora físicamente, moralmente, aunque nunca creí más en él. Físicamente esto es una tortura, día a día, noche a noche, con una pierna rota y el tobillo de la otra completamente inflamado. Moral y espiritual por la ausencia y el deseo de ver a mi negrita. A ti te quiero como no se puede querer jamás. En las noches me pongo a llorar en mi deseo de verte y abrazarte, así como mamá y papá, a los que quiero decir que estaba equivocado en mis manifestaciones, y me gustaría abrazarlos y decirles mamita y papito queridos. Pero como comprenderán, la mayor parte para la negrita, mi compañera, el amor más grande de mi vida, sufrida, injustamente golpeada por la vida, a la cual quisiera acompañar hasta el resto de sus días. Te quiero más que nunca, te necesito. Mía, Arturo. Servino y Metol intentaron reanimarlo. Era inútil. Al otro día Algorta sacó el cuerpo de su amigo del fuselaje, se quedó con su campera, lloró. Era 15 de noviembre y nevaba en la cordillera de los Andes. 2 días después había un cielo azul y despejado. Con ayuda de los demás, Parrado, Canessa y Vicintín se prontaron para salir a la expedición. Llevaban 3 pantalones cada uno, una camisa, 2 buzos y una campera de abrigo. Hicieron manoplas con el cuero de los asientos, cortaron la piel de los cadáveres y crearon un recubrimiento para mantener los pies aislados del frío. Los 3 expedicionarios salieron caminando rumbo al oeste. Pasamos Curicó, había dicho el piloto. Curicó estaba en Chile y Chile estaba al oeste. Esa era su única certeza. Las montañas que lo llevaban hacia ese lado eran tan inmensas que no existía siquiera la posibilidad de escalarlas. Había que bajar por el valle, aunque los alejara del objetivo. Canessa iba adelante. Lo seguía Vicintín y después Parrado. Caminaban hacia abajo, deslizándose por la montaña, cuando Canessa vio camuflada entre la nieve blanca la cola del avión, y en ella valijas y más valijas. Las abrieron. Encontraron una caja de bombones, comieron 4 cada uno, una caja de empanadas que devoraron, una botella de ron, algunas de Coca-Cola, una bolsa de azúcar, ropa seca y limpia, y finalmente encontraron la radio de la que tanto había hablado Roque, el mecánico, antes de morirse. Esa noche durmieron allí. Al otro día, el sábado 18, siguieron caminando hacia el noreste, y cuando el sol se fue y el frío se hizo intenso, cavaron un pozo, se metieron adentro, y se cubrieron con las frazadas y la ropa que llevaban consigo. Era una noche clara. Desde donde estaban, las estrellas parecían más grandes. Mientras tanto, en el fuselaje, moría Rafael Echavarren, el vasco, un tipo sencillo y optimista, con una fe de hierro que todos los días se repetía a sí mismo. Soy Rafael Echavarren y juro que regresaré. Rafael, con sus cortos 22 años, puedo asegurar que él amaba la vida. Y durante toda su vida hizo eso, querer la vida y honrar la vida. Rafael era
Era el tipo más alegre que te puedas imaginar. Era una persona que se llevaba el mundo por delante, que si quería hacer una cosa lo hacía hasta que lo conseguía. Si no era por el camino más santo, capaz que era por el non santo. Un día después, el 19 de noviembre, tras caminar en la misma dirección y ver que nada cambiaba, los 3 expedicionarios decidieron regresar a la cola del avión, y de ahí el fuselaje. Se llevaron la radio, pero no las baterías. Eran demasiado pesadas. Cargaron ropa abrigada y cigarrillos. Parrado encontró un esmalte de uñas y escribió: ir hacia arriba. Todavía quedan 18 personas con vida. Los días siguientes pasaron entre el cumpleaños de Bobby François, las nuevas expediciones hacia la cola, ahora con Roy Harley, los intentos por hacer funcionar la radio y conectar las baterías, los alimentos que se acababan demasiado rápido y la noticia de que la Fuerza Aérea Uruguaya iba a retomar la búsqueda. Junto con Nando y Roberto tuvimos prácticamente casi un mes de expedición yendo para la cola, después seguimos de largo, después dormimos una noche a la intemperie, otra cosa de que lo mirás hoy y decís, podíamos haber sido 3 cubitos de hielo, y sin embargo nos bancamos toda la noche despiertos y pudimos volver a la cola y dormimos, y después que las baterías y que la radio, que subíamos y bajábamos y que el sobre de dormir y todas esas cosas, y después fue la expedición final. Se hizo diciembre y ya no había tiempo. No se podía seguir esperando, no se podía seguir saliendo, no se podía regresar. Se hizo diciembre y el sábado 9 Parrado cumplió años. Se hizo diciembre y el lunes 11 hicieron una cruz con las valijas en el techo del avión, por si era cierto eso que habían escuchado, eso de que en Uruguay lo seguían buscando. Se hizo diciembre y el lunes 11, en Uruguay, algunos familiares de los pasajeros, Páez Vilaró y los padres de Roberto Canessa, Roy Harley y Gustavo Nicolich, se subieron al avión C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya para retomar la búsqueda. Se hizo diciembre y el lunes 11 fue un día desolador en la cordillera de los Andes. Murió Numa Turcati, que había trabajado más de lo que su cuerpo le permitía, que se había brindado por sus compañeros. Se hizo diciembre y entonces ya no había tiempo. El día anterior se murió por el Turcati, y después yo tenía a Roycito Harley y a Cochiciarte en los 2 próximos, que ya sabíamos cómo se morían. Se habían muerto ya el Vasco Echevarren y Arturo Nogueira. Ya conocíamos perfectamente el proceso, que dejaban de comer, se empezaban a alucinar y ya no había retorno. Entonces le pasó a Turcati y ya le iba a pasar a Inciarte y a Roy Harley. Y entonces todos empezamos a sentir la urgencia de que había que salir. Se hizo diciembre y había que salir. Andes, 72 días en la montaña, es un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, conducido por Belén Furment. Agradecemos a quienes escucharon este podcast y los invitamos a continuar escuchando los demás episodios en podcast.elpaís.com.uy, en Spotify y demás plataformas. Todas las entrevistas utilizadas en el podcast fueron realizadas por el equipo de Andes. El extracto de la carta de Arturo Nogueira es una recreación también realizada por el equipo. Andes, 72 días en la montaña, fue un trabajo de investigación realizado por más de 15 personas de la redacción de El País. A ellos, nuestro agradecimiento, y también a Ubicast por la edición de sonido.